Dios los bendiga, hermanos y amigos, Dios los bendiga y los guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Silvano Bicha, y por mi canal de YouTube, en el cual Dios cada para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla de su gran mirada. Dándole gracias a Dios por este nuevo día de vida y por permitirme predicar su evangelio con mi y verdad para gloria y alabanza de su santo nombre. Les pido que sea yo hablando de su palabra, yo hablando de su verdad, yo hablando de su evangelio, yo hablando según la revelación que me fue dada, que nos fue dada por medio de la Escritura, y que sea yo siendo llenado de su Espíritu Santo, del Espíritu Santo de Dios Altísimo, para hablar conforme a las Escrituras, que sea también el Espíritu Santo hablando por mi boca, que sea Dios glorificado a través de mí, para que toda la gloria y la excelencia sea para Dios de Israel. Amén. Y para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Discúlpeme por tanto yo, parecí un yo, pero bueno. Bueno, vamos a estar en esta ocasión, vamos a estar en Hechos. Vamos a terminar Hechos 15 porque ayer por cuestiones de batería del teléfono no pude terminar todo el capítulo 15. Entonces vamos a ver hoy Hechos 15, versículos de 36 a 41. Y de luego vamos a ver Hechos 16 del 1 al 10. ¿Ven? Hoy no voy a hacer resumen. Si quieren ver el video anterior, por aquí por mi perfil de Facebook, Silvano Bicha, y por mi canal de YouTube lo pueden contar. Así que vamos a comenzar directamente con la enseñanza. Vamos a leer primero de 36 a 41. Lo interpreto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego del 16 del 1 al 10. Ok, vamos a estar ahora en Hechos 15, 36 a 41. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por su nombre Vago, pero Pablo no parecía, no le parecía bien llevarlo consigo al que se había apartado de ellos, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, cogiendo Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Sicilia, confirmando la iglesia. Okay. Bueno, en el nombre poderoso de Jesús vamos a que me ayude a interpretar este texto para que Él sea glorificado y Dios Padre reciba la gloria por medio de Él. Amén, amén. Ok. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Ok. Aquí podemos ver, hermanos, en estos versículos, en el versículo 36, podemos ver cómo el trabajo apostólico no solamente constaba de plantar iglesias. No, el trabajo apostólico iba más allá. Los apóstoles también supervisaban esa iglesia para ver cómo iban creciendo, para ver si perseveraban en la verdad, para ver si no habían desmayado en lo que habían creído, para ver si habían crecido espiritualmente. O sea, los apóstoles no plantaron las iglesias y la dejaron sola, no, sino que ellos cuidaban que esos hermanos
estuvieran perseverando en la fe, que esos hermanos, siguieran siendo edificados y siguieran con la misma doctrina que ellos la anunciaron, con el verdadero y único evangelio. Esto era parte del trabajo apostólico. Esto era parte del trabajo apostólico. No era solamente que yo llegaba a una ciudad y establecía la iglesia. Gloria a Dios, porque sí la establecía. Pero por amor a esos hermanos, por amor a esos nuevos creyentes, por amor a esos niños espirituales, ellos también lo supervisaban para ver si ellos seguían creciendo en la fe, para ver si perseveraban en la doctrina, para ver si estaban en el mismo sentir, para ver si habían crecido espiritualmente. Todo eso, hermano, era el trabajo. Era parte del trabajo apostólico. Podemos tomar eso para nosotros hoy en día. ¿En qué sentido? No porque nosotros nos consideremos apóstoles como los 12 de Cordero, ¿verdad? Pero la iglesia a veces incurre en un error. Digo, la iglesia, me refiero a la iglesia evangélica, a muchas iglesias, pues. Que es que la iglesia a veces al nuevo creyente no le da seguimiento. A los nuevos creyentes, hermano, no se les puede dejar solo. ¿Por qué? Porque precisamente cuando porque precisamente cuando uno se convierte es cuando vienen los ataques del diablo, es cuando vienen las pruebas por medio de la escritura, por medio de las pruebas para que nuestra fe sea probada. Entonces esos momentos, el momento de la conversión, digamos, ese tiempo es un tiempo peligroso para el creyente, porque va a tener ataques de varios flancos. El enemigo lo va a atacar a través de su familia, muchas veces a través de los amigos. Y Dios también puede permitir esos ataques para probar la fe, para probar si la fe del creyente es genuina. Porque así es que se descubre que es de Cristo. No, todos somos de Cristo cuando nos va bien, pero cuando nos va mal o cuando le va mal a la persona, es que se ve si verdaderamente esa persona está sedimentada en Cristo. ¿Amén? ¿Qué pasa? Como dice la parábola del sembrador, que a veces cree en la palabra, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba por la palabra, la persecución por la misma, se aparta. Y bueno, eso lo permite Dios para ver quién es Él y quién no. Bueno, para ver quién es de Él y quién no. No es así. Voy a reestructurar lo que dije. Dios sabe lo que son de Él y lo que no. Dios lo conoce. Dios no necesita probarlo, ¿verdad? Pero eso es para que nosotros que estamos en la iglesia sepamos quiénes son de nosotros. Como dice la escritura, salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se evidenciara que no todos son de nosotros. Y es por eso, hermano, que cuando un creyente se convierte, o cuando una persona se acerca o cree en Cristo, los primeros meses, el primer tiempo de esa persona es complicado. O sea, ahí
En los primeros meses de esa persona como cristiano, la persona va a ser muy probada. El diablo lo va a atacar por medio de la familia. Dios va a permitir ciertas circunstancias para manifestar si la fe del creyente es genuina. Entonces, Entonces, por esta razón es tan importante, y de hecho por eso la iglesia primitiva lo hacía así. Por esa razón es tan importante darle seguimiento a los nuevos creyentes. No es simplemente ir, plantar una iglesia y dejar ahí. No, es hacer discípulos. Es supervisar que esos hermanos, que esos niños en la fe vayan creciendo en esa fe. Es supervisar que esa iglesia esté perseverando en la sana doctrina. Es supervisar que en esa iglesia no se haya infiltrado un hijo del diablo con una mala doctrina que quiera pervertir a los otros. Todo eso lo hacía la iglesia primitiva. Todo eso era el trabajo de los apóstoles. Supervisar que la semilla estuviera dando fruto, supervisar que la semilla de la fe estuviera creciendo en todos los creyentes que fue plantada, supervisar que el evangelio de Cristo aún estuviera en esos corazones y aún esa verdad lo estuviera guiando. Ese era el trabajo apostólico. No simplemente llegar, plantar iglesias y ya, no. Esto es algo que la iglesia actual tiene que imitar, porque como les digo, a veces nosotros los cristianos evangélicos caemos en ese error, me incluyo, de conformarnos con que la persona haga la oración de fe en nuestra respectiva iglesia, pero no darle seguimiento a esa persona, no preocuparnos por ella, no llamarle y preguntarle: hey, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Quieres que hable contigo de la palabra? ¿Quieres que te explique algo? ¿Cómo está tu fe? A veces la iglesia evangélica, la iglesia del Señor, deja de cumplir con esa tarea tan importante, con esa tarea que los apóstoles llevaron a cabo. Y vuelvo a repetir, no es que nosotros seamos apóstoles como los 12, ¿verdad? Pero como hijos de Dios que somos, y como y por el interés que tenemos nosotros en cumplir la gran comisión, tenemos que llevar a cabo esta parte de la obra, que es supervisar a los nuevos creyentes, supervisar que a los que nosotros le hayamos predicado el evangelio, no olvidarnos de ellos y decir: bueno, sí, ya hicieron la oración de fe, ya. No. Llamarles y preguntarles: ¿cómo te has sentido? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo está tu familia? ¿Te has aceptado tu nueva fe? ¿Se te han opuesto? ¿Has tenido alguna aflicción por causa del evangelio? Porque el nuevo creyente, ¿verdad?, a lo mejor no está empapado de todo lo que cuesta seguir a Cristo, y es en parte por la mala predicación que hay en algunas iglesias, que pocos predican de lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces el creyente, o el que acepta a Cristo, o el que pasa al púlpito, al altar y confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, cree que va a ser pan comido seguir a Cristo. Eso yo creo, hermanos, que hay que predicar más en la iglesia lo que cuesta seguir a Cristo, porque así tendríamos
hermanos más firmes en la fe, porque aquel que en verdad pase al altar, aquel que diga la oración de fe, lo va a hacer consciente de lo que cuesta seguir a Cristo y va a permanecer, claro, y va a permanecer también porque el Señor que lo llamó es poderoso para hacer que esa persona permanezca firme hasta el fin, amén. Pero bueno, son cosas que la iglesia actual debería retomar de la iglesia primitiva. Si por ejemplo nuevos creyentes que aceptaron a Cristo por medio de la oración de fe, aceptaron 10, pero hay que seguirle, hay que tenerlos monitoreados, llamarlos cada vez que se pueda para ver cómo va el crecimiento de esa persona. No podemos dejarla sola. ¿Por qué? Porque ese momento, como yo les digo, es un momento de que van a recibir ataques. Y que si ellos no recibieron el Evangelio como se debía, y si ellos no están verdaderamente afirmados en Cristo, ellos se pierden esa palabra, la semilla no da fruto. Entonces, por eso el trabajo que está haciendo Pablo aquí de examinar cómo seguían los hermanos, cuál era su estado espiritual, si perseveraban en la misma fe, si estaban unánimes en un mismo sentir, si estaban creciendo en la palabra de Dios, ver cómo estaba su condición espiritual ahora, ver si habían empeorado, si estaban dudando o al contrario seguían creciendo en la fe. Todo este trabajo que está haciendo Pablo, la iglesia actual, la iglesia del Señor debe de retomar ese trabajo, debe seguirlo haciendo. Las que lo hacen ahora deben seguirlo haciendo y las que no deberían retomarlo, amén, porque es muy importante. Sabiendo y conociendo las artimañas del diablo, sabiendo y conociendo que bueno, que cuando uno se convierte al cristianismo es que uno está más sensible, más susceptible espiritualmente, más indefenso espiritualmente. Claro, sabemos que todo el que es de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, amén. Y bueno, también Dios permite todos esos procesos que yo les comenté, porque ¿qué pasa? Que el que no sea verdaderamente de Cristo, cuando venga el primer desafío, cuando venga la primera prueba, cuando venga la primera circunstancia adversa por causa del Evangelio, esa persona se va a apartar, y eso demuestra que nunca estuvo firme en Cristo Jesús, amén. Pero bueno, sí es bueno y muy recomendable, hermanos, que si nosotros le predicamos a alguien y esa persona creyó, no nos conformemos con eso, no, sino que llamémoslo todos los días. Hey, ¿cómo has estado? ¿Cómo te va? ¿Has tenido problemas? ¿Cómo te ha tratado tu familia luego que aceptaste a Cristo? Cualquier cosa que haya pasado en tu casa, si te están rechazando, si no te quieren hablar, si te han dicho cosas malas porque ahora eres cristiano y ya no crees como creías antes, cuéntame, lo que yo estoy aquí para ti. Yo te voy a explicar, yo te voy a guiar, yo te voy a consolar, yo te voy a dar palabras de parte del Señor. Esa obra, aunque Pablo, que es apóstol de Jesucristo, la está aplicando, es el que la aplica. Toda la iglesia de Cristo tiene que aplicar esa misma obra.
O sea, lo que yo quiero decir es que esta obra que está aplicando Pablo no es exclusiva para los apóstoles. Esta obra, esto que está haciendo Pablo en este versículo, nos compete a ti y a mí. Nos compete. Más que todo a los pastores. No conformarse con que, bueno, sí, ya que yo ya que yo, ya Dios lo salvó. No. Hay que monitorear a su hermanito, porque al principio uno está débil en la fe. Al principio uno es un niño espiritual. Al principio uno puede ser hasta engañado por una falsa doctrina, ¿verdad? Entonces por esto es sumamente importante lo que Pablo está haciendo aquí en el versículo 36. Lo que Pablo le dice a Bernabé que haga, que es volver a todas las ciudades gentiles que ellos habían anunciado la palabra para ver cómo estaban, para ver si seguían creyendo lo mismo, para ver si habían crecido espiritualmente, para ver si habían sufrido alguna aflicción por el evangelio. Para esto tenemos que hacerlo, la iglesia del Señor Jesucristo tiene que seguirlo haciendo. Si no lo hace, tiene que comenzarlo a hacer. Y si ya lo hacía, tiene que persistir en hacerlo, porque esto es algo bueno. Por algo los apóstoles de Cordero lo hacían. Por algo el Espíritu Santo inquietó a Pablo a volver a pasar por todas estas ciudades donde habían tratado a Pablo tan mal, donde habían echado a Pablo y a Bernabé, donde no lo habían recibido nada bien, precisamente. En una hasta lo apedrearon, dándolo por muerto, y en las otras lo botaron. Bueno, aún así Pablo tuvo ese sentir, o el Espíritu Santo coloca ese sentir en Pablo, de verificar, de constatar, de supervisar a esas iglesias. Entonces, como yo le digo, posiblemente este sentir de Pablo venga del Espíritu Santo, porque humanamente Pablo pensaría, verdad, pero volver a ir a esas iglesias donde yo tengo tanta oposición, donde nosotros fuimos recibidos tan mal por los judíos, donde me apedrearon a mí, donde nos sacaron a patadas de esas ciudades. Pero no, pero ¿qué pasó? Que el Espíritu Santo movía a Pablo. Y si el Espíritu Santo estuvo por bien y guió a Pablo y movió a Pablo a verificar, a volver a examinar, a supervisar esta iglesia para ver cómo estaban espiritualmente, entonces el Espíritu Santo en este tiempo también va a seguir haciendo lo mismo. Entonces tenemos que tener esto en mente, hermano, que no solamente es predicar el evangelio, no, sino supervisar que la obra del Señor esté creciendo, y supervisar que los hermanos estén siendo fortalecidos en la fe, que se fortalezcan los unos con los otros, que no sean engañados por falta de doctrinas o herejía. Amén. El Espíritu Santo también nos tiene que mover a nosotros a hacer este trabajo, porque para eso hemos sido llamados. Amén. Entonces, bueno. Amén, gloria a Dios. Amén. Entonces vamos para el versículo 37. Y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo a que se había apartado de ellos desde Panfilia. Ok. Bernabé quería llevar consigo
a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, ¿quién es este Juan que tenía por sobrenombre Marcos? Bueno, este fue, si no me equivoco, cuando Pablo salió de, perdón, cuando Pablo salió de Jerusalén, ¿verdad? Bueno, hermano, déjeme decir algo que me vino ahorita. También, hermano, hay que pedirle al Señor nuestro Dios, al Señor que nos llamó y nos encomendó, que nos ponga ese sentir de edificar la iglesia, que nos ponga ese sentir de supervisar a los hermanos más débiles en la fe, porque a veces por las circunstancias de la vida, del diario vivir, no lo hacemos. Pidámosle a Dios, pidámosle que el Espíritu Santo que movió a Pablo a hacer esta obra, nos mueva a nosotros a imitarla y hacerla de igual manera que lo hizo Pablo, porque recordemos que es el mismo Espíritu Santo. Así que si lo hizo en Pablo, también lo puede hacer en mí y en ti. Amén. Porque Dios es el mismo hoy, ayer y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Eso lo tenía que decir, hermano. Entonces, bueno. Bernabé quería que llevaran consigo, ¿verdad?, a supervisar las iglesias a un hombre llamado Juan Marcos. ¿Quién es Juan Marcos? Bueno, Juan Marcos fue, perdón, hermano, un ayudante. Cuando Pablo y Bernabé salieron de Jerusalén, ahí le pusieron ese ayudante llamado Juan Marcos. Pero resulta que Juan Marcos, cuando estaba llamado Juan, de sobrenombre Marcos, perdón. Pero resulta que este Juan se apartó de Pablo y de Bernabé cuando estaban en Panfilia. Es decir, Pablo y Bernabé siguieron la ruta, ¿verdad? Siguieron la voluntad de Dios y siguieron evangelizando por aquella zona. Pero Juan Marcos no lo quiso acompañar. Se fue, desertó, no quiso seguir ayudando a Pablo y a Bernabé en la obra. ¿Amén? ¿Por qué Juan Marcos, o Juan, a que le decían Marcos, no siguió a Bernabé y a Pablo? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a no seguir a Pablo y a Bernabé en la obra que yo estaba haciendo para el Señor? Bueno, la Biblia no nos especifica, realmente la Biblia no nos especifica ni explícitamente ni implícitamente lo que pasó. Solamente dice que Marcos se fue por otro lado, que Juan Marcos se fue para el otro lado. Bueno, pero podríamos decir, una de las opciones sería que Juan Marcos no estaba bien sedimentado en Cristo, no estaba bien plantado sobre la roca, y al ver lo que costaba predicar el evangelio y andar y al ver todo lo que se necesitaba para seguir a Cristo, Juan Marcos desertó. Posiblemente esa podía ser una de las causas por las que Juan Marcos desertara. Y eso lo convertiría a Marcos en la tierra que no tiene, en la semilla que cae entre los pedregales. Amén. En ese tipo de tierra, quiero decir. Otra opción sería que Marcos se fue al mundo.
Amén. Otra opción sería que Marcos lo abandonó porque amaba más el mundo que a Dios. Amén. Amaba más el mundo que a la iglesia de Cristo. Esa podía ser otra de las razones. La Biblia no nos dice cuál de estas dos es, o si es alguna tercera o cuarta razón. La verdad es que no lo sabemos, pero pudieron ser una de esas dos opciones. ¿Amén? Lo que nos dice la Biblia es que él se apartó de ellos, que él no continuó con ellos su viaje misionero. Eso es lo que nos dice la escritura de Juan Marcos, de Juan al que se le llamaba también Marcos. Por esta razón dice el versículo 38 que pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Fíjense bien. Por esta razón, por Bernabé, porque Juan, el que se llamaba, el que le decían Marcos, como él se apartó de ellos, ¿verdad? Y no los acompañó más en la obra, a Pablo no le gustó la decisión de Bernabé de llevarse a Juan. Por eso, pero bueno, vemos que Juan Marcos regresa. Yo les di dos opciones, posiblemente puede haber una tercera opción. También podría ser que Juan Marcos fuera como el hijo pródigo, que se le reveló al padre, que quiso hacer por un tiempo lo que se le dio la gana, y por eso se fue al mundo, pero luego recapacitó y volvió como el hijo pródigo. Podía ser eso una tercera opción. Tampoco demos por perdido a Juan Marcos, ¿no? Hay que tener misericordia. Y hay que saber que como hombres podemos flaquear, podemos dudar, podemos tener un tiempo malo en la fe, podemos tener un tiempo bajo espiritualmente hablando, y bueno, pueden pasar ese tipo de cosas que nos alejemos por un tiempo. Pero si somos verdaderamente del Señor, el Señor nos va a llamar nuevamente y nosotros vamos a volver a Él. Amén. Esa podría ser una tercera opción. Pero bueno, a Pablo no le parecía bien llevarlo por cómo se había comportado anteriormente, que los había abandonado a él y a Bernabé y no los había acompañado en la obra. Por este desacuerdo que había, o sea, esto creó un desacuerdo grande entre Bernabé y Pablo. Tanto fue así que ellos se separaron. Amén. Y ustedes dirán, pero si eran los del Señor, y ¿por qué se separaron? Si eran hermanos en la fe. Y bueno, ¿por qué van a pelear con eso? Puedan decir ustedes. Pero hermanos, la iglesia de Cristo, miren, mientras estemos en este lado de la eternidad, hermano, de este lado de la eternidad, la iglesia de Cristo siempre va a tener desacuerdo. Siempre va a tener desacuerdo porque somos seres humanos. Sí, somos guiados por Cristo, pero a veces, aunque seamos guiados por Cristo, podemos tener diferencias. Y eso no nos hace enemigos. Y eso no nos hace hermanos. No fue que Pablo y Bernabé se apartaron de una forma que Pablo no le habló más a Bernabé. No, se apartaron en este viaje misionero, ¿verdad?, que habían emprendido para supervisar a la iglesia. Cada uno cogió por su lado.
Pero no quiere decir que ellos no sigan siendo hermanos en Cristo. A esto quiero llegar. No porque yo tenga una diferencia X, oye, con mi hermano en Cristo, yo no le voy a hablar, él no es hermano mío, él es un hereje, no. A menos que la diferencia sea en algo fundamental de la fe, como por ejemplo la deidad o la deidad de Cristo, o la salvación por gracia. Amén. O como veamos al Espíritu Santo. Entonces, esas son cosas fundamentales que todos los hermanos en Cristo tenemos que tener la misma concepción en cuanto a doctrinas. Pero hay veces que tenemos cosas en las que estamos de desacuerdo, pero aún así podemos ser llamados hermanos. Entonces, lo que le quiero decir, este desacuerdo, este pequeño conflicto, este gran conflicto que hubo, que generó separación entre Bernabé y Pablo, no quiere decir que Pablo y Bernabé dejaron de ser hermanos. Quiere decir que ellos no estaban de acuerdo el uno con el otro, y por eso fueron por diferentes caminos, pero seguían con el mismo objetivo. Amén. Y bueno, Dios permite las cosas. Amén. Así que bueno, en esta ocasión, este conflicto hizo que Bernabé, tomando a Marcos, o a Juan Marcos, fue a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, encomendado por hermanos a la gracia del Señor, y Pablo escogió ir con Silas, ¿verdad? Con la bendición de los hermanos en el Señor, a Siria y a Sicilia, confirmando la iglesia. Este conflicto que hubo entre hermanos hizo que Pablo fuera a una iglesia, y que Bernabé, con Silas, y que Bernabé y Juan Marcos fueran a otra. Esto nos muestra, hermanos, que la iglesia de Cristo puede tener diferencias, que aunque en lo fundamental estemos todos de acuerdo, en lo secundario y en lo de menos importancia, no. Por ejemplo, hay iglesias que, por ejemplo, que exigen que la mujer se ponga velo. ¿Ok? Mira, hermano, si hay una iglesia que exige que la mujer se ponga velo, y yo voy a esa iglesia, yo nunca voy a decir que esa iglesia es falsa porque le exige a la mujer que se ponga velo, a menos que le diga a la mujer: no, si no te pones velo vas a ir para el infierno. Ahí sí yo estaría en desacuerdo. Pero que la mujer tenga velo, no, o que la mujer use pantalón o falda, no me va a separar a mí de ellos. Eso es lo que yo le quiero decir. Son diferencias en cuestiones secundarias que no deberían dividir la iglesia, no deberían separar la iglesia, o mejor dicho, no deberían enemistarnos con hermanos que tal vez sean verdaderos hermanos en la fe, o que son verdaderos hermanos en la fe. Yo no le puedo decir a una iglesia que prohíba ponerse pantalón a la mujer,
que es una iglesia del diablo. Yo no puedo, a menos que ellas digan, no, si no te pones falda, soy hija del diablo. Ahí sí cambia la cosa. Esa es la cuestión, hermano. Entonces van a haber cosas secundarias que tal vez, en las que tal vez estemos en desacuerdo, como Pablo y Bernabé, que bueno, Pablo dice, no, yo no estoy de acuerdo en llevar a Marcos porque él nos dejó abandonado y no siguió con nosotros ahora. Yo no estoy de acuerdo. Y Bernabé dijo, bueno, yo sí estoy de acuerdo porque él se merece una segunda oportunidad. Pongamos este ejemplo, que Bernabé no dijo eso, pero bueno, ustedes entienden. Ok, se dividieron, pero siguieron trabajando para el mismo Señor y siguieron haciendo la obra de Cristo y seguían siendo hermanos el uno del otro. Tomaron caminos diferentes, pero seguían obrando por voluntad de Dios, para la gloria de Dios Padre. Entonces esa es la cuestión aquí. La cuestión no es que Pablo le dijo a nadie, no, yo no te quiero más y ya no soy mi hermana, no. Hay cuestiones secundarias porque nosotros somos personas en las que vamos a estar en desacuerdo, como el ejemplo que yo le di, ¿verdad? Pero esas cuestiones secundarias no nos pueden apartar de buenos hermanos. No podemos enemistarnos con buenos cristianos por cosas secundarias. Amén. Tenemos que estar muy pendientes de eso porque a veces caemos en ese tipo de errores, y bueno, es lamentable cuando dejamos una buena amistad de un buen amigo cristiano, un buen hermano en Cristo, por cuestiones secundarias que no son para la salvación y que tal vez se puedan hacer como tal vez no. Amén. Entonces bueno, ahora vamos a comenzar el capítulo 16. Yo les dije que lo íbamos a dejar hasta el 10, pero como me tomó más tiempo de lo que suponía, vamos a dejarlo hasta el capítulo 5. Amén, hasta el versículo 5. Porque no sé cómo voy de tiempo. Entonces vamos a dejarlo por hoy hasta Hechos 16 del 1 al 5. Ok, vamos a leer. Después llegó a Derbe y a Listra, y allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó, por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades le entregaban las ordenanzas que habían acordado. Los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban y aumentaban en número cada día. Amén. Amén. Ok, vamos a estar entonces en estos versículos. ¿Eh? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo me ayuden a darle una buena interpretación. ¿Eh? La correcta interpretación, mejor dicho. Después llegó a Derbe y a Listra, quien Pablo y Silas, ¿ok? Y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Pero de padre griego, ok. Pablo llega a Listra y a Derbe y Listra,
Pablo va con Silas a beber a Listra. Y en esa ciudad había un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, o sea, de una buena israelita que también creía en Cristo Jesús, gloria a Dios, pero de padre griego, ¿ok? Había un yugo desigual ahí. Timoteo tenía las dos nacionalidades, es decir, era mitad griego y mitad judío, se podría decir. Entonces, bueno, Pablo, allí estaba ese discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de un padre griego, o sea, tenía las dos nacionalidades. Y vamos a ver qué pasa con este discípulo de Pablo llamado Timoteo. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ok. Entonces, los hermanos de Listra que estaban en Listra y en Iconio daban un buen testimonio de Timoteo. ¿Qué significa esto? Que hablaban bien de él, que tal vez era un hombre, o que era un hombre temeroso de Dios, que se esforzaba por cumplir la ley judía, tal vez, que era un hombre, digamos, era un hombre temeroso de Dios. Y los hermanos de Iconio, los gentiles en Iconio y en Listra daban buen testimonio de él. Quizá era un hermano servidor que ayudaba a los otros hermanos, un hombre que se veía que era temeroso de Dios, un hombre que desinteresadamente ayudaba al prójimo, en fin. El hermano tenía conductas que hacían que los otros se fijaran en él y que los demás veían que era un hombre de buen testimonio, y eso se lo comunicaron a Pablo. O sea, Pablo escuchó que Timoteo era un hombre de buen testimonio. Lo escuchó por lo que decían de él los hermanos en Iconio y Listra. Ok. Eso, como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. Los hermanos en Iconio y Listra daban buen testimonio de él, de Timoteo, y Pablo seguramente los escuchó hablar bien acerca de este joven judío llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, pero de un padre griego. Amén. Por eso es que es muy importante, hermano. El testimonio habla más que la palabra. Escuche esto, hermano. El testimonio habla más que la palabra. Por eso hay que guardar como cristiano buen testimonio, hermano. Porque hermano y amigo, porque aunque algunos no lo crean, el testimonio de un buen cristiano puede hacer que otros se vuelvan a Cristo. El testimonio de una vida piadosa, de una vida cambiada por el poder del Espíritu Santo, de una vida regenerada por el poder del Espíritu Santo, puede hacer que muchos vuelvan a Cristo. Porque recordemos, hermanos, que nosotros somos cartas abiertas al mundo. La mayoría de la gente tiene Biblias en su casa, pero no las lee, las tiene abiertas en el Salmo 90 y no sabe ni lo que dice la Biblia. Entonces nosotros a veces somos las cartas abiertas, somos las Biblias que el mundo lee. Por eso que tenemos que comportarnos dignamente
como mi Señor Jesús podemos. Por eso tenemos que andar en santa y piadosa manera de vivir. Que no estás... que cuando a nosotros nos vean sin conocernos digan, no, ese muchacho, ese Dilbani es cristiano, porque desde que está hablando de la palabra y yo no veo que él dice grosería, y veo cómo se expresa y veo cómo trata a los demás. Bueno, la buena... Perdón. Bueno, asimismo, el buen comportamiento de Timoteo, seguramente comportándose piadosamente, ayudando a los demás, sirviendo a otros, hizo que diera un buen testimonio de los hermanos en Lista y en Iconio, y por esto Pablo escuchó acerca de Timoteo. Y esto fue lo que Pablo escuchó acerca de Timoteo. Entonces dice la palabra en el versículo de que hizo Pablo que se fuese con él. Entonces es muy importante, hermano, es importante tener buen testimonio, porque a veces el buen o el mal testimonio que nosotros demos muchas veces, muchas veces, o la mayoría de las veces, impacta mucho al no creyente. ¿Por qué? Porque el no creyente siempre se fija en lo que está haciendo un cristiano. Ustedes no ven que los católicos, que mayormente son los católicos que lo hacen, siempre dicen, mira, es que es cristiano y mira cómo anda, bebiendo y anda borracho ahí. Porque los católicos, o mejor dicho, muchas veces creen que son católicos, pero ni eso son, porque nomás van a la misa una vez al año y Dios dice que son católicos. Pero bueno, entonces este tipo de personas está muy pendiente de lo que hacen los cristianos para criticarlo, para señalarlo, para decir, mira, qué santo, más santo soy yo, para eso. Entonces, que nosotros vivamos de tal manera que no tengan cosas malas que decir de nosotros, que cuando nos señalen, no puedan señalarnos por algo malo. Amén. Bueno, un testimonio así, de esa manera, era el testimonio que tenía Timoteo, era el testimonio que daban acerca de Timoteo, acerca de ese discípulo de Pablo, acerca de ese discípulo llamado Timoteo. Daban un muy buen testimonio los hermanos de Listra y de Iconio. Amén. Así que tenemos que copiar de Timoteo en vivir la vida cristiana de tal forma que el que hable de nosotros no tenga nada malo que decir, porque ese testimonio impacta a la gente que tenemos cerca, impacta principalmente a los inconversos. Muchas veces hemos escuchado personas que dicen, no, yo no me convierto en cristiano porque mira, ese era cristiano y mira cómo vive. Bueno, eso es consecuencia de un mal testimonio. Aunque, déjenme decirle algo, la persona que dice eso, usualmente está usando, fíjense bien, ese mal comportamiento del hermano como excusa para no venir a Cristo. Entonces, bueno, nadie es culpable del pecado de nadie, por comenzar por ahí. Pero sí hay que cuidar nuestro testimonio, ¿ok? Y hay que vivir de una forma que llamemos la atención de la gente, pero para bien, que la gente nos note, pero para bien, que la gente note en nosotros un comportamiento, santo y piadoso como lo hicieron con Timoteo.
seguro que le dijeron a Pablo, mira, es Timoteo, ese, ese discípulo tuyo, Timoteo, pértale, si es buen cristiano, es un hombre piadoso, es un hombre que le gusta servir, que le gusta ayudar al prójimo en sus necesidades. Le hablaron maravillas de Timoteo, amén. Así mismo, hermanos, es muy bonito que a ti gente sin conocerte te diga, ve, tú eres cristiano. Sí, con razón. ¿Por qué? ¿Cómo te dice, bueno? No, por cómo te comportas, por lo que hablas, por cómo te expresas, por cómo tratas a los demás. Y todo eso, aunque ustedes no lo crean, hermanos y amigos, bueno, los que son cristianos lo saben. Todo eso impacta a la gente. Amén. Y ese buen testimonio puede ser el motivo de que la persona le diga, le voy a ir a la iglesia de, un ejemplo, de Nirvani, a ver qué dicen ahí, o que predican, o que enseñan, porque yo veo a Nirvani cambiado. Por darle un ejemplo, ¿no? O no, yo voy a ir a la iglesia de fulanito, porque yo veo que fulanito, desde que está en esa iglesia, habla bien, ya no bebe, ya no se pelea con la mujer. Dale, yo voy a ir a averiguar, a ver qué es lo maravilloso que pasa ahí, porque... Y en este momento Dios lo toca por la predicación del evangelio de esa persona. Entonces es muy bonito tener un testimonio así como el de Timoteo, que no era él el que hablaba bien de él. Es decir, porque yo puedo decir, no, yo soy un buen cristiano, yo sé más la palabra que otro. Yo podría decir, no, yo soy un buen cristiano, pero lo que diga yo de mí mismo no va a ser objetivo. Pero que otra persona diga, no, Nirvani es un buen cristiano, Nirvani va a la iglesia, Nirvani no dice grosería, Nirvani no pelea con la gente, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga, ay, yo soy un buen cristiano, qué tal, qué bueno. Porque eso tal vez sea altivez, orgullo. Cuando lo digo yo, puede sonar prepotente o podría sonar orgullo, pero cuando lo dice otro cristiano, cuando lo dice una persona de afuera que ve mi comportamiento, entonces ya eso cambia la cosa. Cuando alguien me ve y me dice, no, ese tiene que ser cristiano porque mira cómo habla, no, ese tiene que ser cristiano porque siempre tiene la boca de Cristo, no, ese tiene que ser cristiano porque mira cómo ama a los otros. Ya cuando otros dicen esas cosas de ti, ya es diferente, ya es algo para la gloria de Dios. Si yo digo, no, yo soy el mejor cristiano que hay, entonces eso puede manifestar que mi hay orgullo, prepotencia, qué sé yo. Pero cuando son otros los que hablan de ti, de tu buen testimonio, eso es de bendición para otros. Amén. Entonces, bueno, vamos a seguir, hermanos. Hizo Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ok. Bueno, aquí en honor a la verdad no entiendo mucho, o sea, no sé, o sea, aquí no dice las razones en sí por las que Pablo hizo circuncidar a Timoteo. En verdad no lo entiendo mucho, pero voy a tratar en el Señor, que el Señor me ayude
a, a interpretar bien este texto, ¿verdad? Este versículo. Ok, vamos a ver. Ok, Pablo lo tomó con él a Timoteo, es decir, Pablo quiso que Timoteo lo acompañara a él y a Sila. Pablo quiso, digamos, seguir instruyendo a Timoteo, ¿ok? Ok. Dice, quiso Pablo que fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, que todos sabían que su padre era griego. Bueno, a ver, a Timoteo, ustedes saben que los judíos ustedes saben, perdón hermano, estoy pegado. Bueno, ustedes saben que los judíos tienen prohibido andar con los gentiles, ¿verdad? Ok, ustedes saben que los judíos tienen prohibido andar con los gentiles. Recordemos cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, los judíos de Jerusalén le dijeron a Pedro, bueno, para hacer un poco el texto, Pedro, ¿qué hacías vos en la casa de Cornelio, de ese gentil? Nosotros sabemos que tú entraste en la casa de ese gentil. Y Pedro le tuvo que dar una explicación de lo que había pasado, que el Señor lo había enviado, que Cornelio había tenido una visión, y todo eso es lo que ya vimos en los anteriores videos. Entonces aquí tenemos a Pablo que se lleva a Timoteo, pero como los judíos sabían que él era griego, tal vez estaban hablando peste de Pablo, tal vez estaban confrontando a Pablo y martillándolo porque él andaba con un gentil. Tal vez eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y como Timoteo era mitad judío, ¿verdad? También era griego, pero era mitad judío. Pablo dijo, no, Timoteo, para quitarnos esta lidia, perdonen la palabra, lidia es para quitarnos esta molestia, para que me entiendan, lidia es molestia, pues. Bueno, aquí le decimos lidia, es otra forma de decir molestia. Para quitarnos esta molestia, Timoteo, de que los judíos estén hablando de mí, que me miren feo y que nos miren feo a los dos, vamos a circuncidarte. Porque, total, vos sois judío. Así que, si se te circuncida, no es nada malo. Porque vos sois judío, igualito estáis circuncidado y creéis en Cristo. O sea, el circuncidar, perdón hermano, bueno, gloria a Dios porque me río de mí mismo, ¿verdad? El circuncidar a Timoteo no le iba a hacer mal, es decir, como Timoteo no era como decir un gentil, porque pertenecía al pueblo de Israel, ya que su madre era judía. Entonces circuncidar a Timoteo no lo iba a apartar de Cristo, porque recordemos que el conflicto que se quedó en el concilio que hubo en Jerusalén era porque los judíos querían que los gentiles se circuncidaran. Y al circuncidarse caen de la gracia, al circuncidarse dicen, no, yo quiero ser salvo por ley y no por gracia. Pero en el caso de Timoteo no pasa así, porque Timoteo es judío. Y al circuncidarse no le quita la fe en Cristo, ni él deja de creer en Cristo por estar circuncidado. Y bueno, como les dije, así Pablo se iba a quitar la molestia
detener a los judíos, tal vez, ¿por qué andas con ese gentil? ¿Por qué andas con ese griego? ¿Por qué no sé qué, no sé más? Yo me veo que Pablo le dijo, no, Timoteo, vamos a circuncidarte. Así nos quitamos la molestia, igualito vos sois discípulo mío, vos que es Cristo y estáis circuncidado igual que yo, así que no hay ningún problema. Vos no sois un gentil y yo no te estoy mandando a circuncidar para que creáis en la ley o para que te sujetes a la ley, ya vos sois un judío y no hay problema, o sea, no hay problema que vos te circuncidéis. Yo me imagino que por eso Pablo circuncidó a Timoteo, para evitarse ese conflicto, digamos, para evitar un conflicto innecesario con los judíos que estaban en la zona. Y al pasar por las ciudades, les entregaba las ordenanzas que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaron en número cada día. Ok. Fíjense bien que el segundo viaje misionero de Pablo, que ahora lo está haciendo con Timoteo, tenía como objetivo confirmar a las iglesias, como ya hablamos, pero también entregarle la carta que se hizo, que se elaboró o que se originó en el concilio de Jerusalén a los gentiles para que supieran que no era necesario que se circuncidaran. Amén. Entonces, aparte de confirmar a las iglesias, de ver si las iglesias estaban creciendo en la fe, que es en Cristo Jesús, de ver si perseveraban unánime en un mismo sentir y en una misma doctrina, de ver si por casualidad no se le había infiltrado alguna herejía ahí a la iglesia. Entonces Pablo vino y también le llevó la carta a los gentiles que se había escrito por medio de los ancianos y de los apóstoles en el concilio de Jerusalén, que le decían que solamente tenían que guardarse de comer alimentos impuros, alimentos sacrificados a ídolos y animales ahogados. Y de cometer fornicación, ya sea espiritual o física. Amén. Entonces, gloria a Dios por el apóstol Pablo, gloria a Dios por Timoteo, que va a comenzar a caminar con el apóstol Pablo. Y bueno, dice el versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentadas en número cada día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que la iglesia era aumentada en la fe. Iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Fíjense lo importante de la obra, lo importante de supervisar la iglesia, de ver cómo están. ¿Qué pasaba? Que la iglesia se confirmaba en la fe, eran confirmadas en la fe. Es decir, Pablo, a lo que llegaba a la iglesia, a las iglesias, fortalecía la fe de ellos. Y Pablo se daba cuenta que seguían en la misma fe. Y su fe permanecía fuerte, ¿verdad? Y por eso aumentaba en número cada día. ¿Por qué? Porque Dios también iba añadiendo a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. O sea, la iglesia, los que habían creído, que se habían convertido a Cristo, seguían creyendo igual, tenían la misma fe, una fe fortalecida. Y más con el apóstol Pablo ahí, confirmándolo, ¿verdad? Dándole palabras de consuelo, ¿no? Y de fortaleza. Y también aumentaba el número cada día. Claro, aumentaba el número cada día porque se seguía predicando el evangelio y se iban añadiendo más a la iglesia, aparte de los que ya estaban bien establecidos. Como se continuaba predicando el evangelio, se seguía añadiendo a la iglesia
aquellos que habían de ser salvos. Dios añadía a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Amén. Entonces, bueno, ya para terminar, hermanos, vamos a hacer un breve resumen de lo que se dijo, ¿verdad? Bueno, vimos como los apóstoles no solamente se encargaban de establecer la iglesia, sino que la confirmaban, es decir, sino que la supervisaban para ver si los hermanos aún seguían creyendo, si los hermanos seguían perseverando en la misma fe, en la misma doctrina, en el mismo sentir. Amén. Vimos también en este pasaje que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión por Juan Marcos, tuvieron un gran desacuerdo por este Juan Marcos, que fue el ayudante que los abandonó a ellos en Panfilia, y por esto Pablo no quería que ellos los acompañaran. Amén. Entonces hablamos allí de cómo es importante esa confirmación de la iglesia, que la iglesia tiene que retomar eso y no conformarse solamente con que la persona haga la oración de fe, sino darle un seguimiento a esa persona, llamarla, estar pendiente de ella, cómo te sientes, cómo está tratando su familia ahora que él es cristiano, y bueno, y brindarle el apoyo que la persona necesite, porque como hablamos en la enseñanza, es un momento cuando uno es recién nacido en la fe, cuando uno es un niño espiritual, verdaderamente vienen ataques y pruebas. Amén. Y los peores enemigos de uno son la misma familia, como dice mi Señor Jesús. Y Dios, en muchas ocasiones, Dios permite las pruebas para ver quién es de Él y quién no. El que sea de Cristo va a perseverar, el que no se va a apartar. Pero es bueno que tengamos ese sentir de ayudar a los niños en la fe, a no dejarlos que caminen solos. No, bueno, ya yo lo llevé para la iglesia, hizo la oración de fe, ya yo no voy a ser normal. No, así no es. Así no es, porque tal vez por tu consejo, por tu ayuda, por una palabra de consuelo que tú le puedas dar a él, ese muchacho no deje la fe, sino que persevere hasta el fin, porque tú no sabes cómo te va a usar Dios para que la vida de ese muchacho o muchacha sea para gloria de Él. Así que es muy bueno que la iglesia de ahora imite a lo que hacían los apóstoles. Es más, mientras la iglesia actual se parezca más y más a la iglesia primitiva, mucho mejor para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Amén, amén. Entonces, vemos como esto ocasionó un conflicto entre Bernabé y Pablo, ya que Bernabé sí se quería llevar a Juan Marcos y Pablo no. En fin, se separaron, ¿ok? Cada uno cogió por su lado, cada uno cogió a ciertas iglesias a confirmar ciertas iglesias. Pablo fue a confirmar a Lista de Sicilia y Bernabé fue a confirmar a las iglesias que estaban por Chipre. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Bueno, la iglesia no es una iglesia perfecta y no va a ser perfecta hasta que Cristo venga, ¿verdad? No va a ser perfecta. Pero vamos a tener desacuerdos, sí los vamos a tener. Pero esos desacuerdos no me pueden llevar a ver al otro como mi enemigo. No es que Pablo y Bernabé eran enemigos a partir de ahora, no. Simplemente tuvieron un desacuerdo por el cual se separaron, pero ellos siguieron siendo hermanos en Cristo y siguieron trabajando al mismo Señor y para la gloria del mismo Dios. Amén. No podemos echarnos de enemigos a verdaderos cristianos por cuestiones secundarias. Hermanos, voy a dejar hasta aquí el resumen porque bueno, voy a ver si puedo continuar. Disculpen que tengo
un perrito aquí taladrando. Entonces, bueno, después vemos cómo Pablo acogió a Timoteo como su discípulo a causa de su buen testimonio y bueno, gloria a Dios. Amén, hermano. Entonces, Dios me lo bendiga mucho, Dios me lo bendiga y lo guarde, hermano. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro de ustedes. El Dios de Israel alce su rostro de ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Hermano, Dios lo bendiga mucho. Me disculpan porque a veces digo que voy a hacer unos pasajes y no los hago completos, pero bueno, por cuestión de tiempo ustedes entienden. Bueno, todo es para la gloria de Dios. Amén. Entonces, Dios me lo bendiga mucho. El Dios de Israel me lo bendiga mucho y me lo guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Amén y amén.